¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos de casa en casa y desde la frontera norte, donde está Rosa, hasta la capital de la Ciudad de México, de nuestra república, en la Ciudad de México. Nos vamos hasta Cali, Colombia. La verdad que un país maravilloso que es Colombia, que he tenido la oportunidad de conocer. No conozco Cali, conozco Medellín y Bogotá, pero nos vamos hasta Cali, donde Santiago Gamboa nos abre también las puertas de su casa y nos permite conversar en este día donde finalmente la contingencia o el COVID ha permitido también resetear o reformatear el mundo, el planeta, pero también nos ha permitido poder estar más cerca a través de la tecnología, a través de las redes sociales y poder entrar finalmente a los espacios más íntimos como pueden ser las casas. Gracias, Santiago Gamboa, por esta oportunidad de poder conversar contigo. Déjenme decirle a la audiencia, Santiago Gamboa, además de ser un extraordinario escritor que radicó y estudió fuera de Colombia muchísimos años eh, y que regresó hace relativamente poco a Colombia, es, bueno, columnista, periodista y una de las, o la novela más reciente que esperemos que ustedes tengan la oportunidad de conseguir donde quiera que nos vean y nos escuchen, es Será larga la noche. Es la última novela que edita Alfaguara de Santiago Gamboa. Y bueno, pues un gustazo tener la oportunidad de conversar contigo el día de hoy. ¿Cómo estás, Santiago? Un saludo hasta Cali, hasta Colombia, hasta esa hermosa tierra. Bueno, muchas gracias, Héctor. Un saludo muy grande para ti, para Rosa, allá en la frontera, lugar que no conozco, pero que me gusta mucho, me gustaría mucho conocer. Por supuesto. Yo he estado, creo que México es el país en el que más veces he estado sin haber vivido nunca. He estado cerca de, una vez en un retraso de un avión, el año pasado hice la cuenta y el año pasado logré llegar a 57 visitas. He estado 57 veces en México, desde el año 2007 hasta el 2019. O sea que creo que es el país en absoluto al que más veces he ido, en el que más tiempo he estado sin haber vivido en él. Pero como, Ojalá que vivas en México también. Y Santiago, tú has sido, como bien dices, has viajado muchísimo, desde muy joven has estado viviendo en otros países, no nada más viajado. ¿Y cómo ha sido tu reencuentro con Colombia ahora que regresaste? O sea, en lo personal y como escritor. bueno, pues fíjate, te agradezco, antes de responderte, te agradezco la mención a México, entre otras cosas, porque en México siempre siento algo que solo siento en México. ¿Y sabes qué es? Ganas de ser más joven, para que ese país me influencie y me llene de otras cosas en una época en la que uno es más receptivo. Mi regreso a Colombia fue muy, pues muy, para mí muy especial porque en el fondo yo llevaba 30 años viviendo en Europa, había vivido en España, en París, viví mucho tiempo, en Italia, viví en la India. Y por supuesto, yo venía mucho a Colombia durante 4 días, una semana, pero volver a aprender a ser colombiano fue un poco difícil para mí porque, claro, pues acá hay una cantidad de cuestiones administrativas que yo siempre critiqué en los otros países en donde vivía, pero que nunca llegué a imaginar que fueran tan terriblemente difíciles y complicadas en mi propio país. Así que aprendí lentamente a ser colombiano, pero luego además llegué en un momento clave, todavía era la fase final del proceso de paz. Estaba yo muy entusiasmado con vivir ese momento. Bueno, después vino la firma del acuerdo de paz, vino la gran ducha helada del plebiscito en el que una mitad más uno de colombianos lo rechazó, en gran parte engañados, en gran parte, digamos, por estas fake news. Ese fue el gran año de las fake news, no fue el año de Trump, fue el año del Brexit, etcétera. Nuestra cuota local fue el plebiscito. Pero bueno, yo estaba muy entusiasmado de vivir en un país que estaba por vivir un momento histórico tan importante. Y entonces escribí un libro en ese momento que hablaba del regreso, porque yo veía que muchos colombianos estaban volviendo a Colombia,
porque volvían, acuérdense que ellos venían, los colombianos que regresaban, acababan de vivir la crisis económica más dura en Europa. Muchos de ellos habían perdido las casas en España, ya no tenían trabajo. Muchos de los españoles, de los colombianos que vivían en España o en Italia, vivían ahora en países en crisis que a su vez producían inmigración dentro de Europa. Entonces estos colombianos empezaron a regresar derrotados, sin dinero, habiendo perdido todo, y con la esperanza de aquí en Colombia el proceso de paz, una nueva vida. También había un problema de violencia en Europa. Recuerden que eran los años de las bombas de Al-Qaeda, de los asesinatos del Bataclan en París, etc. Entonces, la gente que se había ido en los años 90 por violencia también quiso regresar a un país que se iba a pacificar. Bueno, toda esa suma de cosas fue a parar, en mi caso, a un libro anterior a este que se llama Volver al Oscuro Valle. Pero después, al estar acá, tomé la decisión de hacer novelas que fueran como fotografías de la Colombia del post-conflicto. Es decir, que mostraran otros problemas, que mostraran un poco cómo vivía, qué malestares tenía la sociedad y cómo se conformaba después del proceso de paz. Y Será larga la noche, entonces, es un poco mi respuesta literaria a estos años que he pasado acá en Colombia. Santiago, justo me llama mucho la atención eso. Hace poco leí un libro de otro colombiano, Jorge Franco, que es El cielo a tiros, y habla sobre la otra generación, la nueva generación de los hijos de los narcotraficantes, ¿no? Ahora sí que los hijos de aquellos que estuvieron con Pablo Escobar. Y por mucho tiempo la literatura en Colombia tenía que ver justo con el narcotráfico, por supuesto, una época también de violencia muy dura en Colombia. Y me llama mucho la atención que en este libro de Será larga la noche, finalmente tú lo que tratas son otros asuntos. Lo que comentas que es después de toda esa época, ya el momento también de la pacificación, el momento llama muchísimo la atención, donde muchos de los personajes o la mayoría de los personajes, que no hay personaje menor en tu novela, o sea, desde el niño hasta el asistente del investigador y del fiscal, tienen algo muy interesante que aportar en la novela. Y por otro lado, me llama mucho la atención que son personajes que están investigando, están tratando de solucionar un caso, pero que a la vez están también ellos buscándose a sí mismos. Tiene que ver con identidad, tiene que ver con un viaje personal, tiene que ver con la orfandad, de alguna manera todos Sí, sí. tienen cierto grado de orfandad, y algo que quizá es muy poco, que más los que no vivimos en Colombia podamos conocer, que es toda esta época después justo de la guerrilla de las FARC, de la época más conocida que tiene que ver con la época de Escobar. Me llama mucho la atención eso, y bueno, pues yo creo que de alguna manera también el hecho de que estés radicando en Cali, pues permitió tu investigación y tu trabajo hacerlo justo, que sea Cali el lugar, punto geográfico de donde viene toda esta novela. Bueno, efectivamente, la idea mía era hacer un libro que tuviera nuevos problemas, nuevas temáticas, no quedarme en las temáticas anteriores, entre otras cosas porque, por ejemplo, el narcotráfico, pues sí, tuvo mucha literatura, no solo en Colombia, también en México, desafortunadamente. Por supuesto, y Para sigue habiendo. nosotros el narcotráfico pues se volvió un problema binacional. Hace muchos años está sufriendo Sí. problema, y también hay una literatura en México que acompaña ese mundo y esa estética y, en fin, esos problemas. Pero claro, en el caso mío, lo que yo siempre pensé como colombiano es que Colombia era como un país casi como la oveja negra de América Latina, porque tenía problemas que ningún otro país tenía. Cuando nosotros tuvimos narcotráfico, digamos, el narcotráfico originalmente es de acá, y teníamos guerrilla a mediados de los años 90, eran problemas que ningún otro país de América Latina tenía. Ningún país de América Latina tenía guerrilla. La última fue la de Sendero Luminoso, pero duró muy poco.
De resto, pues no había, ustedes tuvieron una cuestión ahí con los zapatistas, pero eso no llegó a Sí, ser nunca un enfrentamiento como el que tuvimos en Colombia durante 50 años. Entonces Colombia era como el típico país que tenía problemas especiales, era como el niño especial. Teníamos el narcotráfico, teníamos los problemas de guerrilla con una cantidad de frentes, teníamos los secuestros por parte de los narcotraficantes, de la guerrilla, del paramilitarismo, también de la delincuencia común que le vendía secuestrados a la guerrilla. Imagínense, la delincuencia común secuestraba gente, iban y se los vendían, uno se volvía un objeto de venta. Entonces, todos esos problemas, yo siempre pensé que con el proceso de paz se iba como a refundar de alguna manera el país, íbamos a entrar en una nueva era y entonces empezaríamos a tener problemas diferentes. Y por ejemplo, uno de los temas centrales de mi novela es la fuertísima influencia de las iglesias evangélicas. Y ese es un problema que no es solo de Colombia, ese es un problema que atraviesa prácticamente todo el continente, desde Estados Unidos, Canadá, hasta la Patagonia, y sí. no solo América, también es un problema que está en África y un poco en menor medida en Asia. En Europa, donde este libro ha sido presentado, les llama muchísimo la atención eso y dicen, pero es verdad, pero es así, las iglesias evangélicas tienen ese poder. Yo le dije, claro, las iglesias evangélicas, pues hay de todo, obviamente. Hay iglesias que son muy respetuosas de la ley y de las comunidades y que cumplen un papel, pero no todas son así. Aquí en Colombia tenemos iglesias evangélicas que están manejadas por personajes casi tan siniestros como antes eran los narcotraficantes. Hay iglesias evangélicas que hacen lavado de dólares, porque obviamente las iglesias no están, sus economías al no estar sujetas al control, porque por el tema de la libertad de culto, están exentas de pagar impuestos. Entonces son economías sin control y es el sitio ideal para lavar dinero. Muchos de los pastores son casi que delincuentes transformados, etcétera. Claro, estoy hablando de los que tienen ese problema y de las iglesias en su parte más negativa, pero claro, también hay una parte positiva que le ayuda a la población y es un tema con el que, digamos, yo no me meto en mis críticas. Ese es un tema que está en toda América Latina. En Centroamérica incluso hay un presidente que ya es directamente evangélico. Yo sé que en México, por ejemplo, incluso el presidente eh, López Obrador tiene muy buenas relaciones con algunas iglesias evangélicas. Es decir, eh, en diferentes países estas iglesias cumplen una serie de influencias que pueden ser positivas o negativas. En el caso de Brasil, por ejemplo, la elección de este señor Bolsonaro, que es un tipo tan negativo, está clarísimamente relacionada con el apoyo de iglesias evangélicas que manejan cada vez una suma más grande de electorado y de votantes, ¿verdad? Entonces, pues aquí en Colombia ya es un poder político muy grande y entonces, pues a mí me parecía interesante mirarlo desde un punto de vista literario. Ahora, lo que tú señalas, Héctor, de la orfandad, pues me parece que das en el clavo, es uno de los temas más importantes. Un país que después de 50 años de guerra civil prácticamente, pues es un país que está lleno de huérfanos, como es lógico. La orfandad es una cuestión que, o sea, que va más allá del simple hecho de perder a los padres, sino que se convierte como en una dimensión casi metafísica en el caso de la novela, porque llega a ser casi la metáfora de todo el país, un país huérfano, un país que no tiene como un gran padre que lo proteja y que lo limite, ¿verdad? Y eso es el problema de casi todos los personajes de mi novela. De alguna manera, pues yo obviamente escribo de manera intuitiva, después puedo hacer estas explicaciones mirando lo que escribí, pero me doy cuenta de que es un libro que refleja bastante de lo que hay en la Colombia posterior al proceso de paz. Santiago, ahorita que mencionabas bueno, Colombia se adelantó a otros países de América en esos problemas de las guerrillas, los secuestros, eh, bueno, también ha sido un ejemplo en esa esperanza de los cambios, de que se puede cambiar. Y yo creo que ahorita que hablas de la orfandad, pues estamos hablando también de una falta
de guías. Y yo creo que en esta situación que vivimos también mundialmente con la pandemia, nos hemos dado cuenta de la falta de liderazgo en la mayoría de los países, de la necesidad que todavía sentimos de tener una guía, ¿no? De tener ese padre, en este caso padre gobierno, que no nada más que proteja, sino que también sea un apoyo, ¿no? Sí, sí, sí. Y en el caso de esta situación que vivimos en América Latina, ya decir ficción o no ficción es difícil. ¿Te está ocasionando problemas escribir esto por vivir en Colombia, por la situación que se vive actualmente? O bueno, esto nos va a servir también como una luz a todos los que estamos en otros países de América y compartimos similitudes en estos problemas. Bueno, mira, Colombia resolvió una parte del problema del narcotráfico eh, que en el fondo, pues más que resolverlo, lo que pasó fue que se desplazó. El narcotráfico, México hoy es digamos, es el dueño del negocio. Inclusive al interior de Colombia, digamos, las sustancias ilegales dentro de Colombia ya le pertenecen a los carteles mexicanos. De hecho, hay acá en Colombia muchísimos, pues todos los carteles mexicanos tienen representantes acá y de algún modo una parte de la guerrilla que no se desmovilizó y que se quedó como una parte, digamos, que todavía sigue no haciendo guerrilla, lo que siguen haciendo es narcotráfico. Y esa parte de la guerrilla que no se desmovilizó era la parte que trabajaba con carteles mexicanos. Y entonces fíjate cómo la influencia del narcotráfico vino a operar sobre el proceso de paz, inclusive. Ellos se llaman disidencias, pero ellos no hacen ningún tipo de actividad guerrillera. Ellos lo único que hacen es mantener el poder militar sobre una zona de cultivo y asegurar los envíos para México y después de México hacia el resto. O sea, lo que pasó en Colombia fue que los carteles nuestros, el cártel de Cali y el cártel de Medellín, que fueron temibles, fueron derrotados. Eso sí es una experiencia que se puede exportar a otros países. Los carteles fueron derrotados. ¿Y por qué fueron derrotados? Fueron derrotados porque en un momento dado la sociedad civil dijo no más. Y hubo una alianza muy poderosa entre la prensa y la justicia. Uh-huh. ¿A qué le tiene miedo un narcotraficante? El narcotraficante tiene poder porque está aliado con el poder político en las regiones. Entonces, por eso el narcotraficante es poderoso. Y además, pues porque obviamente tiene dinero y entonces el representante político regional quiere el dinero del narcotraficante para ser elegido. Y el narcotraficante quiere darle el dinero al poder para que no lo moleste en su negocio y sean asociados. Entonces, ese terrible matrimonio entre clase política y narcotráfico, en el caso de Colombia, fue derrotado por otro matrimonio, que fue justicia y prensa. O sea, los periodistas, a un costo terrible, porque hubo muchísimos muertos, hubo cerca de 200 y pico periodistas asesinados por el narcotráfico. Los periodistas investigaban y publicaban. Entonces, ¿a qué le tiene miedo un político? Pues a que se publique y se sepa. El narcotraficante menos, porque el narcotraficante está acostumbrado a que su cara salga en los periódicos. Eso para él no es un problema, pero sí para el político. Entonces, que se sepa. Entonces, la prensa denunciaba con caras, con nombres, y después la justicia continuaba esas operaciones digamos, de revelar quién era y cuáles eran los vínculos. La justicia continuaba y hacía condenas contra la clase política y, por supuesto, esa unión justicia-prensa que tuvo, insisto, fue un costo terrible, porque, por ejemplo, el periódico El Espectador, del que yo soy columnista, su director, Alfonso Cano, fue asesinado por Pablo Escobar. La redacción del Espectador explotó por los aires con un camión bomba, ¿no? Porque habían publicado informes sobre narcotráfico. Sin embargo, los demás medios de prensa, cuando el Espectador voló por los aires,
al día siguiente el periódico salió a la calle, en las rotativas de quién, de su competidor El Tiempo. La prensa tuvo siempre la unión para decir nosotros tenemos que hacer las investigaciones juntos, tenemos que apoyarnos, así seamos competencia en otros aspectos, tenemos que apoyarnos para informar. Y entonces crearon una cosa que se llamaba las unidades investigativas de los periódicos, que era sin firma, porque firmar una nota de esas era una condena a muerte. Sí, claro. Entonces se ponía unidad investigativa. Y cuando era una revelación muy potente, ni siquiera era unidad investigativa, sino que esa información encontrada por un periódico se compartía a todos los demás periódicos y todos los periódicos la publicaban simultáneamente, de manera que no se supiera por dónde vino. La justicia, a su vez, tuvo que esconderse también, porque si un juez con su nombre y apellido, como pasó tantas veces, llevaba un caso, pues lo mataban, pasó muchísimas veces. Mataban a jueces, entraban a sus casas, asesinaban a sus esposas, a sus hijos, y lo más heroico es que el lunes siguiente algún juez retomaba el caso. ¿Y qué es la justicia y qué es la prensa? Es la sociedad civil. Entonces fue la sociedad civil la que finalmente logró acabar con todo esto, porque al hacer esas denuncias y al llevar los procesos hasta el final, pues esta gente al final se dieron cuenta de que tenían que destruirlo todo y no lo podían hacer tampoco. Y bueno, finalmente también pues empezó la gente a darse cuenta de que no, de que la corrupción en el fondo no era tan conveniente, porque finalmente siempre tu cara terminaba por aparecer en el periódico, ¿no? Entonces era mejor, entonces ya los políticos empezaron a pensársela dos veces, los mandos militares, los mandos de la policía que eran pagados por el narcotráfico, empezaron a pensárselo dos veces, porque los costos después eran muy terribles, no solo para ellos, para sus familias. Y empezó a haber una sanción social muy fuerte también sobre las personas que eran sorprendidas en corrupción. Entonces, todo esto creó una situación en la que al final, pues bueno, también la acción de la policía, por supuesto, pero al final los carteles ambos terminaron, el cartel de Cali y el cartel de Medellín desaparecieron. Ahora, sigue habiendo narcotráfico en Colombia porque sigue habiendo pequeños mini carteles, pero sobre todo, como les decía, pues acá en Colombia el narcotráfico ya no es colombiano, es mexicano. Entonces, nosotros tuvimos, digamos, la tristeza de haberles llevado a ustedes, México, país al que queremos tanto, de haber originado un negocio que ahora es la pesadilla de México, y eso para nosotros es una gran tristeza. Pero al mismo tiempo ahora también tenemos, digamos, el retruécano, que es que los carteles mexicanos están metidos en Colombia y ustedes saben el poder y la violencia de estos carteles mejor que nosotros, ¿no? Pero también Colombia ha sido un ejemplo, como le mencionó Rosa, Santiago, de que pudieron salir adelante, de cómo inclusive a través de la convivencia, como lo dice Jorge Melguizo, ¿no? Combatir la inseguridad no es a través de la seguridad, sino a través de la convivencia, cómo a través de la convivencia, de la cultura, se pudo transformar, por supuesto, también, pues, Medellín y Bogotá y Cali y muchas ciudades que pasaban por esto, y ahora pues es otro momento el que está viviendo Colombia, y nosotros finalmente esperamos poder llegar a eso tarde o temprano. Y hablando de esperar, creo que también este momento por lo que nos está obligando el planeta a pasar, que es el confinamiento, que es esta contingencia, yo no sé si has pensado en que a lo mejor esto que estamos pasando tendría que ser como para escribir también otra novela. ¿Qué tiene que ver el confinamiento, el encierro, los encierros personales, individuales? ¿Qué tendríamos que aprender de todo esto? Bueno, yo creo que muchísimos escritores deben estar en eso. Es decir, si después de estar encerrados en sus casas durante casi 2 meses o más, porque todavía no hemos terminado, no sale de todo esto pues un par de grandes obras literarias, pues literarias porque no servíamos para nada, ¿no? Yo creo que efectivamente la, la gran enseñanza también es que hay unos límites. Yo creo que la naturaleza, de alguna manera, yo no creo que estos virus sean construidos en laboratorio.
Son virus que están en la naturaleza, tienen todas las características. Eh, el problema es que nosotros estamos poniendo y arrinconando a la naturaleza con la depredación permanente, con el uso exhaustivo de los recursos naturales. Y yo lo veo es más bien como al revés. O sea, yo creo que para la naturaleza nosotros somos la peste, nosotros somos el virus. Y su medicina, la medicina de la naturaleza, es el coronavirus. Es para acabar con esa peste que está asesinándola, que está terminando con ella. Nosotros tenemos, es más, nuestro mundo se había convertido en un mundo tan tremendamente artificial que inclusive la palabra virus para nosotros estaba más relacionado con un problema informático que con un problema de salud pública, ¿verdad? Y en cambio esto ahora nos está volviendo a poner delante de la realidad, de que no se puede seguir viviendo de esa manera, de que no podemos seguir abusando de los recursos naturales del modo en que lo estamos haciendo, de que tiene que haber un cierto también control de la contaminación aún mayor. Fíjate que, pues, ¿por qué será que las zonas más industrializadas del planeta son las que más han sufrido? Italia, pero no toda Italia, el norte, es decir, la zona más rica, la zona donde está toda la industria. Luego partes de Francia, España, luego ahora se concentró todo, digamos, ahora el país que tiene más víctimas es Inglaterra, que es precisamente el país más industrializado, Estados Unidos. Entonces, pues también hay una relación entre la contaminación del aire, bueno, ni hablar en Wuhan, entre la contaminación del aire y la propagación de estas cosas. Es decir, a mí me parece que el ser humano tiene que redimensionar un poco también su manera de relacionarse con el mundo y con los demás. Y bueno, y en lo de cada uno, pues también inventar nuevas fórmulas como esta de comunicación y de cercanía. Y bueno, seguiremos adelante. Yo creo que, pues obviamente falta todavía bastante y falta todavía, por desgracia, mucha gente que va a enfermarse y que va a morir. Y en eso estamos todos en la lista. Hasta que no aparezca un tratamiento o una vacuna, pues todos somos candidatos. Yo estoy en todo el centro de tengo 54 años, soy hipertenso, ¿no? Es decir, estoy exactamente en la mira. Por eso me cuido y por eso procuro no salir mucho a la calle. De hecho, solo salgo cuando se puede. Pero claro, hay que redimensionar un poco la vida y las cosas. Los virus y las epidemias y las pandemias nos hacen como tener una visión nueva del propio destino también, ¿no? Yo creo que eso es importante de vez en cuando. Sabes, Santiago, yo creo que ahorita que estamos en esta situación, te estoy escuchando, la verdad es que nos tratamos de ver de otra manera, pero también entra ese sentimiento de pronto de que vamos a volver, pero ya no va a ser lo mismo. ¿A qué vamos a volver? Y ahí entra ese reto de todos, como personas, como gobiernos. O sea, no podemos regresar a lo mismo porque ya no va a ser igual, pero debemos de pensar en que sea mejor. Que, como dices tú, la naturaleza la estamos arrinconando. Todo esto que estamos viendo ahora, pues hay que tratar de que no regresemos a eso mismo. Ya no va a ser lo mismo, pero que no sea lo que teníamos antes. Ahí yo creo que entra también muy importante lo que aportan ustedes como escritores, porque pues justo también son una guía. Aunque no sé si sea tu intención como escritor, pero lo son. En lo que ustedes escriben, nos encontramos, nos vemos y nos identificamos también. Y Bueno, el escritor es una, digamos, es una especie como de vigilante, de vigía. Pues no de manera consciente, nadie escribe sentando y mirando hacia donde. El escritor se mueve por intuición. Lo que pasa es que después esas intuiciones muchas veces son compartidas por otras personas y ayudan a dar respuestas a ciertas situaciones. Ahora, ¿seremos diferentes? No sé, ojalá que sí. Yo tengo la esperanza de que las cosas cambien. A mí me parece que debe haber un cambio también muy importante en la desigualdad económica. Colombia es un país que está
el coronavirus nos sentó, nos puso delante de un espejo y vimos que una sociedad con unas desigualdades tan grandes económicas sencillamente es inviable. México ni se diga. Una situación como esta, pues hace que, por ejemplo, ya lo sabíamos, pero tal vez lo habíamos olvidado, pero en una situación como esta nos acabamos de dar cuenta de que aproximadamente un 30% de la población vive del rebusque cotidiano. Entonces, si no hay gente en las calles, no hay a quien pedirle una limosna, no hay a quien venderle un estuche de celular, no hay a quien ofrecerle una mazorca asada, no hay a quien venderle un helado. Y toda esa gente que trabaja en las calles vendiéndole a los transeúntes, ellos viven del día a día, ellos no tienen ahorros, no tienen protección, seguridad social, no tienen nada. Entonces, toda esa gente, que es muchísima gente, estuvo, por supuesto, al borde del estallido social en muchísimos momentos, porque ellos decían, no podemos salir a la calle, si salimos a la calle la policía nos lleva, nos pone una multa que además tampoco podemos pagar. No tenemos comida, no tenemos hijos en la casa para... Entonces empezó a haber, llegó a haber, inclusive, estallidos sociales, llegó a haber entrada violenta a supermercados. Entonces yo recuerdo que yo dije, si el gobierno no ayuda económicamente a la gente más humilde, el ejército va a terminar disparándole a la gente para que no se metan a los supermercados y va a haber más muertos por represión que por la enfermedad. Afortunadamente, el gobierno, que pues también se vio contra las cuerdas, reaccionó gracias a la alcaldesa de Bogotá, que es una alcaldesa extraordinaria, que fue la que dictó la parada. Ella es la que está en este momento en la sombra, pero ella es la gran autoridad en el país. Empezaron a hacer programas económicos para ayudar a los más débiles, para llevar mercados, para llevar dinero a la gente más pobre, de manera que no tuvieran que salir y arriesgarse al contagio. Pero claro, es que es muy fuerte, es demasiada la desigualdad económica, ¿no? Todavía, además, la corrupción. Entonces, la gente siendo solidaria, una parte del país siendo solidaria, comprando mercados, dando dinero para mercados, 500.000 de mercados, el gobierno haciendo partidas económicas dirigidas a que se compraran mercados y autoridades de municipios, de alcaldías menores y de alcaldías mayores robando dinero de ahí. Un mercado que vale, vamos a decirlo en dólares, que su precio real era de $30, pues resulta que lo facturan por 50 para robarse 20. Y sobre 40.000 mercados en una región, sobre 80.000 mercados en otra, sobre 140.000 en otra, pues se robaban una cantidad de dinero. Es decir, hemos visto hasta qué niveles de cinismo y de inmoralidad puede llegar la corrupción en este país, ¿no? También hemos visto cómo convivir de esa manera es terrible, porque estamos conviviendo con gente que no tiene con qué comer, que si desayunan no saben si van a cenar, y si cenan no saben si van a desayunar al día siguiente. Entonces, una sociedad así es perversa, una sociedad así es inviable. Y eso lo acabamos de ver de manera muy palpitante con este problema del coronavirus. Y además para terminar, hemos visto que sí hay cómo ayudar, que lo que pasa es que se necesita una voluntad política, porque lo que estamos viendo es que el gobierno ha encontrado recursos para ayudar a unos, para ayudar a otros, para subir los niveles de los más bajos. Ha habido, como les digo, ha habido corrupción en todos los niveles. Por ejemplo, las pequeñas y medianas empresas, que son las más frágiles, no tenían cómo pagar los sueldos de la gente porque no estaban recibiendo ingresos. Entonces, como no recibían ingresos por estar cerradas, tenían que echar a la gente. Para que no las echaran, el gobierno creó un fondo de dinero para darle a las empresas. ¿Y qué hicieron? El 95% de ese fondo se lo entregaron a las empresas más grandes, es decir, a gente que no necesita el dinero y que lo que hicieron fue repartirse dividendos con ese dinero. Entonces, ahí también nos dimos cuenta que no solamente la corrupción es del pequeño concejal de un municipio, sino también de los grandes a otros empresarios. niveles, claro. Lo que pasa es que los empresarios, como ellos son más ricos, pues necesitan robar más, ¿no? Entonces, ahí también estamos viendo esa insolidaridad y ese cinismo.
Santiago, yo no quisiera que termináramos la charla contigo sin que nos platiques cómo fue tu encuentro con Gabriel García Márquez eh, cuando estabas en Europa y que además mantuviste una amistad con él hasta el fin. Bueno, pues García Márquez, que es uno de las cosas bonitas, en cambio, que sí compartimos con México, porque él vivió cerca de 50 años en México y pues publicó casi que toda su obra, con excepción tal vez de, sí, no, toda su obra. Y bueno, y digamos que escribió 100 años de soledad en México. En México. Claro, sí, la obra de García Márquez no es literatura mexicana. La literatura mexicana es muy diferente a lo que escribe García Márquez, pero sin las condiciones de México y sin lo que él tuvo en ese momento, probablemente no hubiera existido, con lo cual es una de las bellas cosas que en cambio sí compartimos. Bueno, García Márquez yo lo conocí en Francia en el año 96. Lo conocí un día en que estábamos un grupo de escritores en un hotel, porque había un festival literario y él estaba en ese festival, pero un poco de incógnito, como solía hacer él, porque quería acompañar a su gran amigo Álvaro Mutis, otro escritor colombiano que vivió en México y que Sí. también vivió casi toda su vida en México. Y por casualidad, se dio una situación de estas mágicas en las que yo estaba como en un grupo de jóvenes, estaba en un grupo de escritores. Ahí estaba el escritor mexicano Antonio Sarabia, ahí estaba el escritor francés Jean-Claude Izzo, etc. Y de repente García Márquez se acercó al grupo donde yo estaba. Yo era un joven de 28, 29 años. Entonces yo me asusté casi porque yo nunca lo había visto en persona, García Márquez. Yo acababa de publicar un libro hacía unos 6 o 7 meses, y lo vi venir y me dieron unos nervios terribles. Me quedé atrás. Él empezó a saludar, alguien nos presentó a cada uno, él empezó a saludar uno por uno y el último al que le presentaron fui yo. Entonces le dijeron, mira, y este es un compatriota tuyo, un joven escritor colombiano que se llama Santiago Gamboa. Y él me miró y me dijo, te estoy leyendo. Y Qué yo, claro, maravilla. yo casi me desmayo. Quedé prácticamente sostenido por la ropa. O sea, yo no caí al suelo por eso. Entonces, agregó García Márquez, yo no supe ni qué contestarle. Y él agregó, y te estaba también buscando, pero ya te encontré. Ya tengo tu teléfono en París y te llamo la semana entrante. Y se fue. Entonces yo quedé y todos me miraban a mí como si me hubiera ganado la lotería. Y de todo ese grupo de escritores que estaban, terminé siendo yo como el, bueno, y efectivamente la semana siguiente me llamó y ahí empezamos pues una relación muy desigual porque él era pues un maestro, él era premio Nobel de Literatura, García Márquez, yo era un joven que acababa de publicar un primer libro y es una relación que pues se mantuvo casi prácticamente hasta el momento de su muerte. Yo fui muy cercano en muchas cosas, él me ayudó muchísimo, ¿no? Eh, Conversamos infinidad de veces sobre literatura, sobre política, sobre la vida. Estuve muchas veces en su casa allá en México, pues ahí en Ciudad de México. Es decir, tuve acceso a algunos aspectos privados de su vida, tanto suya como de Mercedes. La amistad con él me hizo también tener una amistad para mí muy honrosa y muy bella, que fue con Carlos Fuentes también, ¿no? A quien conocí gracias a García Márquez. También conocí a Felipe González, al expresidente español, gracias a García. Bueno, ustedes se podrán imaginar, pues imagínense la agenda de amigos de García Márquez y uno poder de pronto, de vez en cuando, acercarse a alguno de ellos. Pues básicamente la agenda de amigos de García Márquez era la totalidad de la gente importante del mundo, porque a cualquier persona en el mundo le encantaba pasar media hora, una hora con García Márquez. García Márquez era uno de los escritores no solo más leídos, sino más queridos. Yo creo que cualquier presidente o autoridad del planeta. Sí, como que se No congeló producen la... esa. Hay otros escritores que no producen esa sensación de afecto tan grande. Y García Márquez, en cambio, sí la tuvo y bueno, pues sobre más que gratitud y un recuerdo extraordinario de cada uno de esos minutos que pasé con él,
hablando de miles de temas y para mí es un recuerdo bellísimo. Muchas gracias por preguntarme por eso. Déjame, te comento, Santiago, que justo en Nuevo Laredo, de donde soy originario, donde vive Rosa, hay una estación de ferrocarril donde García Márquez tomó el tren para venirse a la Ciudad de México. Y ahora esa estación de ferrocarril hace como 10 años, ¿no? 2008, un poquito más, fue reinaugurada por el propio Gabo para convertirse en un centro de promoción de la literatura y la palabra. Se llama Estación Palabra Gabriel García Márquez en Nuevo Laredo. Bueno. Así que esperemos que pronto tengas la oportunidad de estar ahí, en esa estación de ferrocarril, donde también Gabo tomó el tren, el ferrocarril, el Águila Azteca, para llegar a la Ciudad de México. No sabes cómo hemos disfrutado esta conversación. Gracias por permitirnos entrar a tu casa. Un abrazo hasta Colombia, hasta Cali. Por supuesto, te deseamos lo mejor en estos días y prontos a seguir leyendo tus otras novelas y las que vendrán, por supuesto, ¿no? Y esperando pronto verte por nuestro país. Pues muchísimas gracias, Rosa. Les tomo la palabra de ir a hablar en la antigua estación de tren García Márquez. Podemos ya poner el tema, podemos hablar sobre los trenes y la literatura. Y con un recuerdo especial de García Márquez y de Álvaro Mutis y también de Fernando Vallejo, de los grandes escritores colombianos que han vivido en México. Que han vivido en México y que también hablaron mucho, toda su literatura tuvo que ver con ese viaje a la imaginación. Exacto, y Porfirio Barbajacob. Es decir, claro, ya que hay tantas cosas, por desgracia, negativas, debemos entonces nosotros concentrarnos en las cosas positivas que nos unen a Colombia y a México, y una de ellas, afortunadamente, es la literatura. Muchísimas gracias a ustedes y mi casa estará siempre abierta para ustedes. Muchas gracias, Santiago. El escrito que hizo Santiago sobre García Márquez también. Sería maravilloso tenerlo y poderlo leer si nos visita, esperemos muy pronto. Claro que sí. Muchas gracias, Rosa, y hasta muy, muy pronto. Y cuídense mucho, por favor. Por supuesto, también tú un abrazo hasta Cali. Gracias, hasta luego.